Romanos capítulo 9, versículos 14 al 18. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera de que quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Vamos a orar. Padre, nuevamente le alabamos, le agradecemos, Señor, por su palabra, que es poderosa para transformar. Señor, su palabra es la única que puede penetrar hasta lo más profundo de nuestros corazones. Y Señor, gracias porque podemos ver que usted es un Dios soberano, que no hay ninguna sorpresa para usted. No hay nada que le pueda hacer frente. No hay absolutamente nada que sea desconocido para usted. Y queremos agradecerle, Señor, por eso, porque eso a nosotros nos da plena seguridad de que si hemos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador, estamos seguros en las manos de un Dios todopoderoso y soberano que ha guardado nuestras almas y las guardará por la eternidad. Y Señor amado, también queremos pedir, si aquí en medio nuestro en esta noche hay alguien que aún no tiene esa seguridad, que aún no ha creído en Cristo, que quizás, Señor, no sabe qué pasaría si partiera de este mundo ahora mismo. Señor, pedimos que por su gracia y por la obra de su Espíritu en su palabra, pueda, Señor, comprender que solamente en Cristo puede haber perdón y salvación. Señor, guíenos a través de su palabra en esta noche. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en esta noche vamos a ver que la salvación se basa en la voluntad soberana de Dios. La salvación se basa en la voluntad soberana de Dios. Y vamos a dividir esta parte en dos. En primer lugar, vamos a decir en los versículos 14 y 15 que no hay injusticia en la voluntad soberana de Dios. No hay injusticia en la voluntad soberana de Dios. Y en segundo lugar, versículos 16 al 18, vamos a decir que la soberanía de Dios siempre se ejerce con un propósito eterno. La soberanía de Dios siempre se ejerce con un propósito eterno. Así que con la ayuda del Señor vamos a ver que la salvación se basa en la voluntad soberana de Dios. Este es el énfasis de esta porción de la Escritura, de que tenemos un Dios soberano y que aunque nosotros quizás no lo entendemos, todo ha sido preparado por Él. De Él vienen todas las cosas. Él todo lo sabe, no hay ninguna sorpresa para Él. Hemos visto que Él nos conoció antes de que nosotros existiéramos, antes de que el mundo fuera hecho, Él ya nos conocía. Nos escogió desde allá, nos predestinó y un día nos va a glorificar junto a su Hijo. Y este ha sido un pensamiento que sin duda es fácil de decir, pero es casi imposible de poder explicar y de comprender. Estos pensamientos tan profundos, como dice el Salmo 139, tan altos que no los podemos comprender, más que tratar de lograr una explicación que satisfaga nuestro intelecto, debe mover nuestros corazones a la adoración. De por qué, Señor, nosotros. ¿Por qué, Señor, a mí me escogiste? ¿Por qué a mí me miraste desde antes de la fundación del mundo y me pusiste para que en el día de hoy te adore y sea tu Hijo? Hermanos amados, que esto pueda producir adoración en nuestros corazones a un Dios soberano. Y más que preguntarnos, ¿y por qué a los otros no? ¿Por qué hay otros que no han querido creer? ¿Por qué hay personas que lo rechazan? Vemos que aquí el énfasis es ver que Dios es soberano.
y que es allí donde nosotros debemos poner nuestra confianza y fe. El apóstol Pedro, si ustedes recuerdan en su segunda epístola, escribió que el apóstol Pablo ha escrito epístolas que son difíciles de entender, ¿recuerdan? Dice nuestro hermano Pablo que tiene escritos que son difíciles de entender. Si para incluso un apóstol como Pedro le era difícil estudiar la Escritura, quizás para nosotros también va a ser difícil. Pero hermanos amados, que eso no sea un impedimento para observar estas grandes verdades y alegrarnos y gozarnos de que tenemos un Dios soberano que nos ha amado, como dice Jeremías 31, con un amor eterno. Permítame compartir con ustedes en esta noche algunos pasajes de la Escritura que nos hablan de este Dios soberano, que nada es para Él una sorpresa, y que podamos ver y regocijarnos en que tenemos un Dios así, todopoderoso. Dice el Salmo 115, versículo 3, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Daniel 4:35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Primera de Timoteo 6:16 dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Hermanos amados, este es nuestro Dios. Un Dios soberano que no hay nada que se escape a su control todopoderoso y eterno. En primer lugar, quiero mostrarle en este día que Él es el soberano de la creación. Y no solamente es el soberano de la creación, sino es el soberano sobre la administración de esta creación. Dice Apocalipsis 4:11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dice 2 de Samuel 10:12, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Ese es el corazón de alguien que ha comprendido que en la mano de Dios está todo, que no hay ninguna cosa que a Él le detenga. Todo ha sido pensado y determinado por Él. Aún Job, el primer libro de la Biblia en escribirse, él dice lo siguiente acerca de Dios y de cómo Él administra la creación. En Job 23:13 dice, pues si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Y muchas cosas como estas hay en Él, por lo cual yo me espanto en su presencia cuando lo considero, tiemblo a causa de Él. Dios ha enervado mi corazón y me ha turbado el Omnipotente. ¿Por qué no fui yo cortado delante de las tinieblas, ni fue encubierto con oscuridad mi rostro? Salmo 33 también, versículo 8. Temed a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Salmo 103, versículo 19. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Isaías 14, versículo 27. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Y uno más. Isaías también, capítulo 46, versículo 9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que cuando anuncio lo porvenir desde el principio,
Y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, y yo digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave, y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. En esta noche, hermanos amados, es nuestro deseo en la palabra de Dios que podamos ver que Él es un Dios soberano y que si Él nos rescató de nuestra antigua y pecaminosa manera de vivir y nos ha traído ahora al reino de su Hijo, esto debe despertar en nosotros una gran adoración y amor hacia un Dios que nos amó y nos trajo a su presencia, habiéndonos tomado incluso desde antes de la fundación del mundo. Así que, ¿el hombre puede decir algo a Dios que Él debe hacer? Absolutamente nada. Vimos que Él es soberano en la creación y en la administración de la creación, y por lo tanto, aún en la salvación de nuestras almas, Él es también el soberano. Vimos con detalle el capítulo 8. Dejamos atrás ya el capítulo 8 y hemos entrado a esta sección de la epístola que es sin duda una de las más difíciles de la Escritura. Los capítulos 9, 10 y 11 de la epístola a los romanos. Dejamos el capítulo 8 donde vimos que la salvación del creyente es segura. Nadie, absolutamente nada, nos puede separar del amor de Dios. Pero ¿por qué hay personas que lo rechazan? ¿Por qué hay personas que no creen en Cristo? ¿Por qué el pueblo de Israel, que de eso viene hablando este capítulo 9, le han rechazado? ¿Eso significa que nosotros podemos sentir inseguridad? Vamos a ver en esta noche que Dios es el soberano en nuestra salvación y que si otros le han rechazado, eso no significa en absoluto que la fidelidad de Dios esté en juego. Eso no significa que la soberanía de Dios sea débil. Todo lo contrario, ninguna objeción puede poner de lado el todopoderoso consejo de Dios. Si Él nos salvó, si hoy día nosotros somos sus hijos, esa salvación es absolutamente segura. Vimos en este capítulo 9, en los primeros 5 versículos, que el pueblo de Israel, de algo que se ha jactado, es porque son linaje directo de Abraham. Y ellos pensaban que por eso eran automáticamente salvos. Pero hemos visto que eso no es así, porque aún Abraham fue salvo por la fe. Él personalmente creyó en Dios, dice la Escritura, creyó a Abraham y le fue contado por justicia. A Israel se le pidió que fuera luz para las naciones, ¿recuerdan? Pero ellos no creyeron, ellos rechazaron y rechazaron sistemáticamente a los profetas. Y cuando llegó el Mesías, el Señor Jesucristo, dice la Escritura que su propio pueblo le rechazó. Hoy día el plan de Dios se llama la iglesia. Nosotros somos diferentes al pueblo de Israel. El pueblo de Israel era una nación terrenal, ¿cierto? Con promesas terrenales, con un rey, con un territorio, un pueblo de la tierra. Pero la iglesia, nosotros somos un pueblo distinto. Somos un pueblo de condición celestial. Tenemos una ciudadanía que es celestial. No tenemos un territorio terrenal, no tenemos un presidente. Somos un grupo del cielo que vive aquí en el mundo. Somos un grupo de adoradores, de siervos y de predicadores de la palabra de Dios. Somos un pueblo distinto. Y se nos dice aquí en este pasaje, que vamos a ver con la ayuda del Señor, de que Él es el soberano en nuestra salvación. Si estamos en su mano, absolutamente nada nos puede sacar de ahí. Y esto debe llevarnos a una vida cada día de más obediencia, de amor y de sujeción a nuestro Señor. Dice este capítulo 9, versículo 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. En estos versículos 14 y 15 vamos a decir en primer lugar que no hay injusticia en la voluntad soberana de Dios. Simplemente no hay injusticia. ¿Acaso el pueblo de Israel no ha tenido grandes privilegios?
¿No recibieron ellos las tablas de la ley? ¿No recibieron ellos de los ángeles a Moisés y de Moisés al pueblo de Israel la ley directamente de Dios? ¿No se les confió a ellos la palabra de Dios? ¿No recibieron ellos de su propio linaje al Mesías, al Señor Jesucristo? Si usted lo piensa, ningún pueblo de la tierra tiene mayores ventajas o desventajas. Nadie tiene ningún mérito alguno en su propia carne, en sus méritos ni en nada de lo que haga. Por lo tanto, no hay ninguna injusticia en Dios. Dios llama a todos a la salvación. Por eso Pablo dice de manera lapidaria, no hay ninguna injusticia en Dios, en ninguna manera. Todo asunto de condenación y de pecado es del hombre, y todo asunto de salvación y de gracia es de Dios. Pues dice a Moisés, versículo 15, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Vemos aquí en este versículo 15 que tenemos un Dios totalmente soberano en la salvación. Y ese es el énfasis, que Dios tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. Y si nosotros estamos aquí salvos en el día de hoy, seguros de que si morimos ahora y partimos a su presencia, iremos a su presencia por la eternidad, ha sido por su sola soberana voluntad. Porque Él nos amó, porque Él nos quiso, y no porque nosotros hicimos absolutamente nada. Por lo tanto, no hay ninguna injusticia en la voluntad soberana de Dios, porque Él es Dios todopoderoso y soberano, y Él decide como Él quiere. Él hizo toda la creación y Él la administra como Él quiere, porque Él es soberano. Así que no hay ninguna injusticia en la voluntad soberana de Dios. En segundo lugar, ahora vamos a ver los versículos 18 al 16. Y vamos a decir en segundo lugar que la soberanía de Dios siempre se ejerce con un propósito eterno. Dios siempre tiene un propósito en lo que hace. Vamos a ver que incluso Él siendo todopoderoso, siendo Él autosuficiente, eterno, Él que no le tiene que pedir permiso a nadie, porque es soberano, Él todo lo hace con un propósito. No hay ninguna arbitrariedad en Él. Versículo 16 dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que tiene, de que Dios que tiene misericordia. Dice en primer lugar el versículo 16, así que no depende del que quiere. Recordamos que el contexto se mencionó a Jacob y a Esaú. ¿Recuerdan ustedes que Esaú, qué hizo? Menospreció el ser el primogénito. Prefirió vender su primogenitura por una porción de comida. Y luego que la vendió, se quiso arrepentir y él clamó, lloró porque le devolvieran su primogenitura, pero no la tuvo. Dice Génesis 27:34, cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó su voz y lloró. Hasta ahí la lectura. ¿Depende del que quiere? ¿Del que clama? ¿Del que llora? Vemos aquí por el contexto de la historia de Esaú que no depende de eso, depende de Dios. Y fue finalmente Jacob a quien Dios quiso elegir para que sea la línea genealógica del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. No depende del que quiere, tampoco del que corre, dice el versículo. ¿Recuerdan que Esaú salió a cazar para preparar una comida a su papá? Corrió, Esaú corrió, salió y quiso y corrió y preparó una comida para su padre, para que éste lo bendijera, también allí en Génesis 27. Pero Dios eligió a Jacob para que Jacob fuera el descendiente lejano de nuestro Señor Jesucristo. Así que no depende en la voluntad de Dios
de que alguien desee algo o de que alguien corra, sino de Dios que tiene misericordia. Vemos que la salvación, y Pablo lo usa como ejemplo, no responde a méritos humanos, ni a linaje, ni a ningún esfuerzo, sino que Dios quiere, a la voluntad sola de Dios. Así que al ver en nosotros esa voluntad de Dios en nuestra vida, lo único que podemos hacer es agradecer y adorar a Dios, porque Él nos quiso a nosotros y tuvo misericordia de nosotros. ¿Me acompañarían su Biblia también ahora a Juan capítulo 6, versículo 44? Juan capítulo 6, versículo 44. Y después vamos a ir al capítulo 10. Juan 6, 44. ¿Lo tienen? Juan 6, 44. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Hasta ahí la lectura. ¿Llega a Dios Padre aquel por el camino que es el Hijo porque quiere, porque corre? Dice aquí la palabra que el Padre es el que le arrastra, dice literalmente. Él nos trae, por eso que Jesús, y usted lo puede anotar en el capítulo 18, versículo 19, Jesús le dice al Padre, de los que me diste, no perdí ninguno. Él nos trajo, no es que nosotros andábamos buscando a Jesús, Él nos andaba buscando a nosotros. No es que nosotros le amamos primero, Él nos amó primero. Y mira ahora conmigo capítulo 10, versículo 27, también de Juan. Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Y ahora qué dice el 29? Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hasta ahí la lectura. ¿Quién nos dio al Hijo? El Padre. El Padre nos escogió como en una boda hebrea. En la antigua boda hebrea, el Padre buscaba una esposa para su Hijo. Y luego el Hijo venía a buscar a su novia y se la llevaba para casarse con ella. De la misma manera, hermanos amados, Dios el Padre nos escogió allá en la eternidad, nos quiso, nos amó, y un día Jesús vendrá para llevarnos a las bodas del Cordero, para que nosotros no solamente seamos la novia que somos en el día de hoy, sino que seamos la esposa del Cordero. Volviendo a Romanos capítulo 9, veamos el versículo 17. Versículo 17. Romanos 9, 17. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Ahora Pablo pasa de la historia de Jacob y Esaú a la historia del Faraón. Notan como Pablo es muy didáctico y siempre está tomando historias del Antiguo Testamento para explicarnos la doctrina bíblica de la salvación y de la iglesia. Ahora toma la historia del éxodo del pueblo de Israel, de su liberación, y él dice que todo lo que hizo Dios fue para que Él sea glorificado. Él levantó al Faraón, que en el tiempo aquel era el hombre más poderoso del mundo. Egipto era el imperio más poderoso del mundo. Y Faraón era la cabeza de todo este imperio. ¿Podía este hombre poderoso estar por sobre Dios y la voluntad de Dios? Absolutamente nada. De hecho, ese Faraón, aunque era el hombre más poderoso del mundo en aquel tiempo, no era absolutamente nada al lado de Dios. Y Dios solamente lo levantó y lo puso ahí en eminencia, como Pablo explica en Romanos 13, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Dios lo puso solamente para mostrar en él su poder, de que nadie, ni el hombre más poderoso del mundo, puede levantarse en contra de su voluntad. Y si esto es así, ¿cuánto más en nuestra salvación?
Si usted y yo en el día de hoy somos sus hijos, es por la pura gracia y voluntad soberana de Dios. Dice allí, para mostrar en ti mi poder. Conocemos la historia, ¿no? Todas las plagas y las maravillas se mostraron a este hombre y a Egipto y al pueblo de Dios. Y se demostró que aunque este hombre era poderoso, al lado de Dios Todopoderoso, ningún ser humano es nada. Como dice allí también Daniel 4, ¿recuerdan? Todos los hombres son como nada en su presencia. ¿Y para qué hizo todo esto? Fíjese cómo termina el 17. Para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Dios siempre tiene un propósito. Él nunca es arbitrario en lo que hace. Siempre hay un propósito detrás de todo lo que hace. Y todo ese éxodo y toda esa historia de la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto y la liberación y todas las plagas fue para mostrar su grandeza, para que el mundo conociera que Él es grande y que en Él hay salvación. Termina el versículo 18 diciendo, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Cuando dice ahí de manera de que quien quiere tiene misericordia, es una cita de Éxodo 33, 19. Quisiera mostrarle un pasaje en Génesis, ¿me acompañaría? Éxodo 12, versículo 37. Y hacemos una pregunta antes. ¿Todos los que salieron de Egipto eran del pueblo de Israel? ¿O habían más personas unidas a este grupo? Éxodo 12, 37. Para que podamos ver que el hecho de ser del linaje del pueblo de Israel no significa que automáticamente solo ellos son salvos y que todos los demás no. Dice Éxodo 12, 37, partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600.000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos, ¿quién? Grande multitud de toda clase de gentes y de ovejas y muchísimo ganado. ¿Solo el pueblo de Israel? Otras personas de otras naciones se unieron al pueblo de Israel. Posiblemente hubo egipcios también que se unieron al pueblo de Israel. Ahí usted puede ver que la salvación no es solamente para un grupo en especial, no hay ningún grupo privilegiado. Todo el mundo está en el corazón de Dios. Lo mismo ocurrió en Josué capítulo 9. ¿Me acompaña también ahí? Josué 9. Termina el Pentateuco y está Josué. Deuteronomio, Josué. En el capítulo 9 hay una interesante historia. Había un pueblo que eran los de Gabaón. Gabaón debía ser destruido por el pueblo de Israel. Y ellos sabían que iban a ser destruidos. Dice Josué 9:9. Y ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído, ¿qué cosa? Su fama y todo lo que hizo en Egipto. ¿Se cumplió lo que Dios dijo? Sí, que su nombre iba a ser conocido, que su poder iba a ser conocido, que Él es el Dios todopoderoso. Y estos gabaonitas, que estaban destinados a ser destruidos, se vistieron como de ropas viejas, con pan en descomposición, y llegaron al pueblo de Israel y dijeron, venimos de muy lejos. Se fijan, mintieron, no dijeron somos de Gabaón, porque estaban destinados a ser destruidos. Versículo 4 de este capítulo 9 dice, usaron de astucia, pues fueron y fingieron ser embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Así que vivían al lado, pero se fingieron que venían de lejos. ¿Por qué? Porque venían a buscar, ¿qué cosa? Misericordia. Querían ser recibidos en el pueblo de Dios y no morir. ¿Y qué pasó? Versículo 14 de Josué 9.
Dice, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová, y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos. Y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot, Kiriat Jearim. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová el Dios de Israel, y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Qué interesante, fueron perdonados, fueron recibidos, aunque habían mentido, estaban bajo pena de muerte por ser de Gabaón, pero finalmente pasaron a ser parte del pueblo de Israel. Y no solamente eso, fueron puestos a trabajar en el altar mismo de Dios. Mira el versículo 27 de Josué 9. Versículo 27 dice, y Josué los destinó en aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová eligiese los que son hasta hoy. Un pueblo que estaba destinado a ser muerto, pero usando astucia lograron entrar y fueron parte del pueblo de Dios y fueron perdonados. Y quizás Pablo, cuando escribió Efesios capítulo 2, pensaba en estas historias. Cuando en Efesios 2:12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿No éramos así nosotros también? Estábamos lejos. Probablemente pensábamos que no teníamos ninguna esperanza de ser parte de esta bendición que es ahora ser hijos de Dios. Pero vemos que tenemos un Dios soberano que nos amó de mucho antes y nos hizo parte de su pueblo. Dice allí mismo en Efesios 2:13, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hasta ahí la lectura. Hoy la iglesia está compuesta de cualquier linaje y nación. ¿Puede alguien del pueblo de Israel creer en Cristo en el día de hoy? Sí, y pasa a ser parte de la iglesia. O nosotros, que somos gentiles, separados de la ciudadanía de Israel, pero un día creímos en Cristo y hoy somos parte de la iglesia. Siempre ha sido así. Dios siempre ha llamado a todos, como Jonás, que fue a predicar a Nínive, una ciudad donde no eran del pueblo de Israel, eran un pueblo gentil y pagano. Termina este pasaje que estamos viendo en esta noche aquí en Romanos 9, diciendo, y al que quiere endurecer, endurece. Notamos que Dios no castiga a nadie súbitamente, sino que da tiempo incluso para el arrepentimiento. Él está hablando del faraón egipcio. Y si usted recuerda, entre los capítulos 7 al 10 de Éxodo, yo conté por lo menos 9 ocasiones, en que la Escritura dice, el corazón de Faraón se endureció.
O también el faraón endureció su corazón. E incluso el faraón pidió que oraran por él en Éxodo 8:28. Por ejemplo, la primera vez que lo dice es en Éxodo 7:13. Éxodo 7:13 dice, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Y si usted lee atentamente capítulos 7, 8 y 9 de Éxodo, dice constantemente, y Faraón se endureció. 7:22. Después capítulo 8, versículos 15, 19 y 32. Luego capítulo 9, versículos 7, 12, 34 y 35. Y finalmente, en el capítulo 10, y me gustaría que por favor lo pudiéramos buscar, Éxodo 10, 20. Al final, luego de todas estas veces, cuando el faraón se endureció, cuando el faraón no quiso obedecer a Dios, finalmente Jehová endureció al faraón. Éxodo 10, 20. Luego de por lo menos 9 veces que él no quiso y que él se endureció, dice Éxodo 10, 20, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y éste no dejó ir a los hijos de Dios. Igual que los religiosos, ¿no?, de tiempo de los apóstoles, que cuando estaban a punto de apedrear a Esteban, luego de escuchar la palabra de Dios, Esteban les dice a ellos, duros de cerviz, Hechos 7:51, e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Hemos visto, hermanos amados, en esta noche que la salvación se basa en la voluntad soberana de Dios. Vimos que no hay ninguna injusticia porque Él es soberano y Él decide como Él quiere. Y vimos que Él siempre ejerce su voluntad soberana con un propósito eterno. Y vimos que aún el faraón, no fue que Dios lo endureció de inmediato. Vimos que Él mismo, por lo menos 9 ocasiones, personalmente, dijo no. Los religiosos en tiempo de Esteban, dice que resistieron al Espíritu. Así que, hermanos amados, cuando nosotros pensemos en nuestra salvación, pensemos en cómo Dios soberanamente, porque Él quiso, nos amó y nos quiso dar la salvación. El énfasis no está en por qué otros no quieren. El énfasis está en por qué el Señor nos quiso a nosotros, envió a su Hijo y nos dio su salvación. Y hoy día estamos aquí, adorando y exaltando su nombre. Oremos, hermanos amados, por todos aquellos que siguen endureciendo su corazón, por aquellos que resisten a la obra del Espíritu y a la obra de su palabra, que el Señor pueda tener misericordia de ellos y también puedan venir así como nosotros lo hicimos un día, por su gracia soberana a la salvación en Cristo. Vamos a orar. Padre, le alabamos en esta noche por su poder soberano, por su gracia, por su misericordia, porque un día vino a nuestras vidas y nos salvó, y porque usted quiso, nos hizo a la imagen de su Hijo. Quisiéramos pedir, Señor amado, en esta noche, que usted también pueda obrar si hay alguien en medio nuestro que aún no le ha conocido. Que usted en su gracia, si a usted le place, pueda estar obrando en su corazón para que él pueda ver que el Señor Jesucristo vino a este mundo. Vino para dar su vida,
para derramar su sangre preciosa en la cruz, para salvarle y limpiarle de sus pecados, así como lo hizo también con muchos de nosotros. Y le agradecemos, Padre amado, también porque ahora podemos disfrutar de esta invitación, de esta mesa, en la cual recordamos el precio de la cruz, que fue la sangre de su Hijo Jesús. Gracias que por ella es que somos salvos. Y porque usted le ha placido en su gracia soberana tenernos ahora como sus hijos. Gracias, Señor, por este gran privilegio. Y ayúdenos a contarle a otros, para que otros también conozcan de este Dios glorioso y de la salvación en Cristo. Padre, no entendemos todo esto. Son cosas que quizás a nuestra mente son un misterio. Reconciliar dos verdades que parecen opuestas. Pero, Señor, solamente podemos agradecer y adorarle, de que por ningún mérito usted ha querido que seamos sus hijos y que hoy le adoremos. Gracias por todo, Padre. Lo agradecemos en el nombre de Jesús.